Ok, bueno, bienvenidos todos de nuevo. Comenzamos con nuestro bloque número 2. Y como diría mi papá, qué mejor que comenzar por el principio. ¿Y por qué por el principio? Porque para aquellos que todavía no sabemos, realmente la Agenda 2030 ha sido un logro de la ONU, de las Naciones Unidas. Logró que varios países se pusieran de acuerdo alrededor de una agenda común para el 2030 y se desarrollan los objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso tenemos a Igor Garafulik, que es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Perú, a quien le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Igor, por estar acá y comenzamos. Estamos en tus manos. Muy buenos días, te agradezco muchísimo, Selma. Vamos a seguir los consejos de tu papá y yo agregaría a tu primera explicación que aquí fue el año 2015 en que 193 países en el mundo se pusieron de acuerdo. Lo que hubo fue Naciones Unidas como anfitrión, como convocante, pero si algo tiene la Agenda 2030 de novedoso es que fue un acuerdo al que llegaron tanto naciones desarrolladas como en desarrollo. Se intentó cambiar una lógica de un país que es donante y que ayuda a otro por una más equilibrada, una más de cooperación. Entonces, eso es mucho de lo que hay en la filosofía de la Agenda 2030. A todos los que hoy están participando, quiero compartir con ustedes algunas palabras. Primero, es un gusto acompañarlos en la inauguración de este evento. Está el sector privado, está la sociedad civil, está la academia y está la cooperación internacional. Y vamos a dialogar sobre cuál debe ser el camino a tomar para la recuperación del país y para la reconstrucción de un país más inclusivo, más igualitario y con oportunidades para todos. Hoy además se celebra a nivel mundial el Día de la Estadística, momento propicio para tomar conciencia de la importancia de contar con métricas y datos fiables y oportunos para comprender el mundo cambiante en que vivimos. Puedo suponer que coincidiremos todos en que se necesita una mirada de largo plazo y que la hoja de ruta compartida debe ser esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues nos ofrece un lenguaje común, un marco de resultados que nos va a permitir medir nuestra gestión en los ámbitos más críticos, identificar las brechas y sobre todo actuar sobre ellas para asegurar de que en el año 2030 nadie se haya quedado atrás. Partimos del principio de lo que no se mide, no se puede gestionar y mucho menos mejorar. No imaginábamos que en el 2020, año que había señalado el secretario general de la ONU como inicio de la década de acción por los ODS, íbamos a tener que enfrentar una crisis sanitaria, humanitaria y socioeconómica como la que vivimos actualmente. Esta crisis sin duda dificulta el camino que ya habíamos emprendido, pero al mismo tiempo lo hace más relevante que nunca. Los ODS nos marcan la ruta requerida para que los países estén mejor preparados para enfrentar crisis de grandes magnitudes. La situación obliga a toda la sociedad a responder de manera humanitaria y urgente a las necesidades de los sectores más vulnerables. Pero ahora corresponde pensar en el futuro, replantear los planes de trabajo, evaluar nuestras formas de compromiso con la realidad nacional. El objetivo es reconstruir mejor, y para alcanzarlo el papel del sector privado es decisivo. La pandemia ha puesto de manifiesto las profundas fragilidades y desigualdades que existían entre los países y dentro de ellos. Es primordial contar con datos desagregados que enfaticen visibilizar las brechas sociales de las poblaciones más vulnerables o discriminadas, además de identificar los vacíos de datos existentes en tal sentido. En esa línea me gustaría recalcar el llamado a la acción que se hace en la Agenda 2030 al sector empresarial, para que de manera estratégica contribuya al cumplimiento de los ODS. La pandemia ha dejado de manifiesto la importancia de poder identificar soluciones innovadoras para obtener mejores datos y métricas, intensificar la cooperación y alianzas sobre datos para el desarrollo sostenible.
Diversos ejemplos en el mundo demuestran cómo el sector privado es una de las principales fuerzas impulsoras de la agenda. Y en el Perú no es diferente. En el año que llevo en el país me he percatado de la voluntad de gran parte del sector privado peruano en desempeñar ese papel. Una clara muestra de ello en este espacio se refleja el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible e indicadores de triple impacto, así como las mesas de acción por los ODS que desde Naciones Unidas acompañamos. Asimismo, promovemos la participación de las agencias que contribuyen con su conocimiento especializado. Con las mesas de acción, buscamos que el sector empresarial utilice el lenguaje de los ODS, las métricas para medir su contribución y que se tomen las decisiones empresariales en función de ellos. Esperamos también que al finalizar el proceso en el año 2021, las recomendaciones generadas sean tomadas en cuenta para el diseño de políticas ante la construcción de una economía sostenible. Desde el Sistema de Naciones Unidas hemos preparado un plan de respuesta y recuperación socioeconómica en base a la ruta señalada por el Secretario General de Naciones Unidas. Lo hemos presentado al gobierno para contribuir de manera concreta con la recuperación del país. Este esfuerzo no va a ser posible sin el involucramiento y la participación activa del sector empresarial. Necesitamos sumar más empresas y líderes empresariales para fortalecer esta nueva mirada de país, con respeto a los derechos humanos, en una economía verde que se comprometa firmemente a contribuir con la solución de los problemas estructurales del país. Ya en 2019 se completó el primer ciclo de implementación de la agenda y se hizo un primer balance de lo avanzado y de los retos pendientes. Sin embargo, ante la crisis global, corresponde reflexionar hoy nuevamente sobre estos avances de estos primeros 5 años. Si bien han habido progresos, la crisis nos hace ver que estos no han sido suficientes. Si hubiésemos estado mejor preparados, sin duda los efectos de la crisis no hubieran sido tan dramáticos. Sobre todo en los campos de la salud, del empleo, de la educación y la protección social. Es necesario desarrollar y aplicar métricas que permitan una toma de decisiones basada en datos más específicos. La pandemia ha representado un gran obstáculo para el logro de los ODS. El camino se tornará más complejo y se han dado ciertos retrocesos. Sin embargo, esto no debe desmotivarnos. Debe más bien empujarnos a trabajar en alianzas, a reconstruir mejor y acelerar el paso, de manera que estemos mejor preparados para enfrentar los siguientes grandes retos. Cuenten con el sistema de las Naciones Unidas, con nuestras agencias, con nuestros fondos y nuestros programas. Finalmente, quisiera reiterar el reconocimiento por este esfuerzo que congrega a diferentes sectores de la sociedad y los aliento a continuar dialogando y actuando, pensando sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad e identificando y midiendo brechas que debemos cerrar para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Igor, por tu ponencia. Y si me permites, yo sé que no estaba no lo tenía no estaba en mi libreto, pero sí me gustaría de repente tener un poquito de interacción contigo y hacerte un par de preguntas. Perfecto. Sí, tú decías que hace un año, ¿no?, que estás en Perú. Sí. Hace un año. ¿Y cuáles han sido, en ese año que llegaste, cuáles han sido tus principales aprendizajes y luego cómo esos aprendizajes fueron mutando cuando entramos ya a este estado de COVID? Bueno, yo llegué justamente en octubre del año pasado y por ende en ese minuto lo que anunciamos eran planes para celebrar los 75 años de la ONU. Y en ese minuto decíamos que Naciones Unidas estaba en cada uno de los sectores de la sociedad que se necesitaba. Nosotros somos 18 agencias presentes acá. UNESCO ve educación, el Programa Mundial de Alimentos trabaja en el área humanitaria, FAO, UNICEF. Para entendernos a nosotros hay que entender que tenemos ese tipo de presencia, pero también hay que entender, Selma, que mayoritariamente nuestros colegas son todos peruanos. Tú puedes tener 1 o 2 funcionarios a cargo de las agencias. El jefe del PNUD es una colega extranjera, el jefe del programa de refugiados también, pero ahí trabajan mayoritariamente, los colegas son peruanos. Y hago énfasis en eso porque
eso significa que nosotros acá vivimos y por ende hemos pasado estos meses de pandemia con las mismas dificultades, con las mismas tristezas que lo hemos pasado todos. Es decir, yo en un minuto dado les conté, falleció un gran colega nuestro que trabajaba en la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, Julio Gamero, y también han fallecido por COVID. Y también fallecieron colegas que trabajan en UNICEF, en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a nosotros no nos han contado esto de la pandemia en Perú, la hemos vivido juntos. Y siempre Naciones Unidas tiene además un área que nosotros llamamos humanitaria, que es donde está la Organización para las Migraciones, la Organización para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos. Entonces también nuestro trabajo lo hemos reorientado, reprogramado y salimos también a recorrer entregando paquetes de cajas de alimentos en conjunto con INDECI, pero además eran alimentos entregados por el sector privado a través de la organización Hombro a Hombro. Entonces hemos vivido muy de cerca este proceso. Por último, Selma, te cuento que nosotros, como en todos lados, nos hubiese encantado que primero se contiene la pandemia y después se piensa en la reconstrucción económica y que la vida fuera tan simple y lineal como primero salimos de una cosa y después entramos a la otra. Pero desafortunadamente, tanto en Perú como en el mundo, hemos tenido que estar batallando con las dos cosas al mismo tiempo. Contener y pensar en ese mediano plazo. Y ahí es donde viene lo que yo nombraba en mis palabras iniciales, en que un plan de recuperación tiene que hacerse pensando en que aún no sabemos las verdaderas dimensiones de cuánto es la contracción económica. Ha estado difícil, son tremendas las cifras, pero nosotros en el mundo aún no sabemos que esto se haya estabilizado. Por ende, cualquier planificación que hagamos tiene que ser una que nos permita ir en secuencia, retroalimentándonos con la información que vamos viendo, recalibrando planes, lo que en un minuto dado nos pedían hacerlo para 1 año y medio, la planificación de un plan de recuperación. Y después nos citaron a todos los economistas jefes de nuestra sede y nos dijeron, oye, mira, mejor planifiquen a 6 meses plazo, porque no sabemos dónde vamos a estar en diciembre en el mundo. Entonces, esos son más o menos los desafíos que cambiaron a propósito de la pandemia. Y eso, Selma, hasta ahí lo dejo y por cualquier otra cosita a tus órdenes. Ya, muchas gracias. Bueno, quizás un poco resumiendo lo que nos estás dejando es cómo liderar en incertidumbre, ¿no? Porque en verdad, hoy en día, siempre entre nosotros siempre conversamos y decimos, hoy en día estamos más en el liderazgo de las preguntas que en el liderazgo de las respuestas. Y es a través de preguntar y de entender realmente qué es lo que está pasando que podemos ir construyendo mejores soluciones. Yo te quería hacer una segunda pregunta, sí, adelante. Abusando de tu tiempo, que es lo siguiente. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se encaja la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de los países, y cómo eso se traslada a la Agenda de Sostenibilidad 2030 de Perú como país y cómo eso se ejecuta hacia adentro? Mira, lo primero es que ninguna de estas estrategias se construye en el vacío. Aquí, desde el 2000 al 2015, estaban los objetivos del milenio. Esos 15 primeros años, del 2000 al 2015, nos dejaron muchas lecciones. Y esas lecciones son las que, cuando se negocia esta agenda para llegar al 2030, o sea, ¿qué vamos a hacer los próximos 15 años?, se parte de las lecciones aprendidas. Y una de esas lecciones aprendidas es lo que estamos hablando hoy. Es decir, aquí, si no se mide bien la línea de base de dónde partimos, no sabemos, no podemos anticipar si vamos a lograr eliminar pobreza, si vamos a disminuir mortalidad materna. Es decir, primera lección, había que sincerarse. Y en los primeros 15 años, los países no lo hicieron. Muchas veces uno, por tratar de mostrarse mejor de lo que es, por competencias, etcétera, no transparenta desde dónde está llegando. Entonces, una primera lección fue que había que ver y que no había que tener vergüenza en decir, mira, esta es mi línea de base. Y segundo, también a propósito de lo que estamos discutiendo hoy,
muchas veces no teníamos información, no existían las estadísticas para dar seguimiento a los avances. Y también había como una vergüenza de reconocer que no se tenían ciertos indicadores. Entonces, esa es una parte que, a propósito de lo que estamos ahora en esta reunión, una de las falencias que se descubrió, pero la otra y la más sustantiva es que aquí no sacábamos nada con tratar de arreglar educación solo entre educadores, con presupuesto de educación, con comisiones de educación de los congresos, sino que se vio que ya los problemas eran todos interrelacionados y que cuando tú tenías que ver el problema de la seguridad, la delincuencia, la criminalidad, no es solo cuántas cámaras de seguridad tú pones en un barrio, sino que si eso está fallando es porque también falló otra área, falló la educación, falló la planificación de las ciudades. Es decir, se hizo un sentido común que los problemas no se podían enfrentar por separado, sectorialmente, sino que había que darle un enfoque global, interrelacionado a los problemas. Y la otra gran lección, que también tiene que ver con el tema de la reunión de hoy, es que los promedios esconden muchas cosas. Y por muchos años nosotros nos la llevamos viendo cuánto produce el país, cuántos habitantes somos, este es nuestro per cápita. Y eso te daba una noción muy gruesa de un brochazo muy amplio y te escondía las realidades de algunas zonas al interior de un mismo país para todo, en resultados de educación, en resultados de inmunidad, etc. Entonces, la palabra y la frase que ahora se usa mucho de no dejemos a nadie atrás, a lo que apuntaba era a no engañarnos nosotros mismos con que un promedio que puede aparecer mejorcito, que la situación no está tan delicada, esconde realidades y diferencias entre lo urbano y lo rural, entre los sueldos que le pagan a las mujeres versus el sueldo que reciben los hombres. La situación de seguridad en algunas comunas y en algunos barrios es diferente a un promedio nacional. Entonces, nuevamente, Selma, decirte que se trató de tomar las lecciones de esos 15 primeros años y tomarlas en cuenta de aquí al 2030. Ahora, nadie hace unos meses anticipaba esto que nos iba a pasar, pero en reuniones en las que yo he ido, donde está la gente que estudia y profesionalmente se especializa en esto, nos dicen que las grandes conclusiones a las que se llegó el 2015 y se planificó el 2030, no han cambiado. Puede que la estructura, la profundidad desde donde hay que arrancar, haya que recalibrarlo. Pero estas grandes líneas, como que no nos escondamos detrás de promedios, no veamos los problemas en silos separados unos de otros, esos principios se mantienen vigentes con pandemia o sin pandemia. Hasta ahí lo dejo, Selma. Claro, y qué interesante lo que dices, porque, o sea, creo que como que la ruta está trazada, ahora hemos sincerado que el cómo hay que hacerlo mejor, hay una oportunidad para utilizar mejores modelos de data y estadísticas para poder entender realmente dónde estamos en términos de desarrollo. Los avances sectoriales no significan mucho si no puedes tener cambio sistémico. Y algo que te quería preguntar era, siempre estamos muy enfocados en el PBI, ¿no? Es como que todo el mundo, esa es la métrica. Entonces, de alguna manera, los objetivos de desarrollo sostenible nos ayudan a entender cómo ese PBI realmente está distribuido y cómo realmente está teniendo impacto. ¿Eso es algo que es así, como herramienta de entendimiento y de desarrollo? Nos queda un minuto para tu respuesta. La versión un minuto de eso es que la ciencia económica ha ocupado el PIB y el PIB per cápita y por ende no es que uno ahora lo vaya a despreciar. Lo que sí, como todo, la ciencia va evolucionando y se comienzan a construir índices que son más sofisticados y por ende tú puedes medir pobreza multivariable, tú puedes construir indicadores de desarrollo humano. Y por eso es que el programa del PNUD se ha hecho muy famoso con su índice de desarrollo humano, porque cuando tú quieres comparar países, te es importante saber
a ver, ¿cuántos años de educación alcanza una persona? ¿Cuánto acceso tiene a la salud? Y entre otras cosas, ¿cuánto ingreso tiene? Pero tú construyes distintos indicadores cada vez más sofisticados. Entonces, no es que aquí haya que olvidarse del ingreso, por supuesto que no, ni del crecimiento, por supuesto que no. Lo que sí, hay que ir evolucionando y siendo más específico. Lo dejo hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias. Ya me han puesto un cartel que dice 30 segundos. Quiero agradecerte una vez más por habernos acompañado. Que estés bien y espero poder vernos una vez que salgamos de esta situación de pandemia. Gracias, Igor, de verdad. Muchísimas.